¿La Biblia realmente apoya el libre albedrío? El concepto de libre albedrío es muy importante en muchas tradiciones cristianas. Se dice que los seres humanos tienen la libertad de tomar sus propias decisiones, que son responsables de sus acciones y de su destino. Sin embargo, la Biblia muestra muchos ejemplos donde Dios interviene o manipula las decisiones humanas. Desde milagros hasta engaños intencionales, estas historias generan dudas sobre si el libre albedrío realmente existe. Este ensayo analizará algunos relatos clave de la Biblia, que cuestionan la idea del libre albedrío y las consecuencias de estas intervenciones divinas. Milagros e intervenciones. Uno de los ejemplos más claros de la intervención de Dios en las decisiones humanas es la historia de Jonás. Cuando Dios le ordenó a Jonás llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive, Jonás huyó por miedo. Aunque parecía que Jonás tenía la opción de desobedecer, Dios rápidamente eliminó esa posibilidad. La huida de Jonás provocó una violenta tormenta y terminó siendo tragado por un gran pez. Aunque técnicamente Jonás desobedeció, Dios creó circunstancias que lo obligaron a obedecer. Esto nos lleva a preguntarnos, si Dios impone consecuencias tan fuertes por desobedecer, ¿realmente puede considerarse las siguientes acciones de Jonás como libre albedrío? Otro ejemplo es la historia de la Torre de Babel. En Génesis 11, la humanidad, que hablaba un solo idioma, decidió construir una torre que llegara al cielo, simbolizando su ambición y unidad. Sin embargo, Dios intervino y dijo, bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Este acto plantea preguntas significativas sobre el libre albedrío. Mientras que la gente de Babel eligió llevar a cabo un gran proyecto colectivo, la interferencia de Dios les impidió realizar sus planes. El versículo 6 revela la razón de Dios. Forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Esto sugiere que Dios no se sintió amenazado por sus intenciones, sino que premeditadamente limitó sus capacidades para afirmar su control sobre la ambición humana. En lugar de guiar a la humanidad, fracturó su unidad y moldeó el curso de la historia, obligándolos a dispersarse y formar culturas separadas. Endurecimiento de corazones. La historia del faraón en el libro de Éxodo es quizás el ejemplo más famoso de cómo Dios anula el libre albedrío. Dios dijo claramente que endurecería el corazón del faraón para que no liberara a los israelitas. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Éxodo 14:4. Esto se menciona 10 veces en el libro de Éxodo, dejando claro que la resistencia del faraón no fue solo decisión suya, sino resultado de la intervención de Dios. Algunos justifican esto diciendo que el faraón merecía ser castigado por su crueldad. Sin embargo, esta justificación se vuelve problemática al considerar que las acciones de Dios llevaron directamente a la muerte de innumerables egipcios. Las plagas no solo castigaban, sino que fueron orquestadas para demostrar el poder de Dios. Si las decisiones del faraón fueron influenciadas divinamente, ¿es justo responsabilizarlo por el sufrimiento infligido a su pueblo? Isaías 63:17 también muestra esta idea de que Dios endurece corazones. El profeta pregunta, ¿por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te temamos? Esto sugiere que incluso cuando los israelitas desobedecían, era porque Dios había influido en ellos. Las implicaciones son alarmantes. Cuando los israelitas desobedecieron a Dios, a menudo enfrentaron castigos catastróficos, plagas, muerte por serpientes o incluso el exilio. El exilio babilónico, por ejemplo, sometió a los israelitas a hambre, matanzas y humillación. Sin embargo, si su desobediencia fue el resultado de corazones endurecidos por Dios, estos castigos parecen tanto excesivos como contradictorios. Al endurecer corazones y garantizar la desobediencia, Dios no solo elimina el libre albedrío genuino, sino que también crea situaciones en las que las personas son juzgadas y castigadas por acciones que se vieron obligadas a realizar. Engaño y delirio. La Biblia también describe situaciones donde Dios envía engaños para confundir a las personas. En el primer Rey 22:23, Dios permitió que un espíritu mentiroso engañara al rey Acab con una profecía falsa. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas suyos. El Señor ha decretado para usted la calamidad. De manera similar, en el Nuevo Testamento, segunda a los Tesalonicenses 2:11-12, dice, por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira. Estas historias muestran que Dios manipula la percepción de las personas, llevándolas a tomar decisiones que no son realmente libres. Esto plantea una pregunta difícil. ¿Es justo que Dios castigue a las personas por acciones que tomaron bajo un engaño que Él mismo provocó?
Control directo. La Biblia muestra ejemplos donde Dios toma control directo de las acciones de una persona, quitándoles su capacidad de decidir. Un ejemplo claro de esto es la historia de Balaam. En Números 24:13, Balaam admite que sus acciones están bajo el control de Dios. Yo no podría hacer nada bueno ni malo, sino ajustarme al mandamiento del Señor. Incluso cuando Balac lo presiona para maldecir a los israelitas, Balaam no puede ir en contra de la voluntad de Dios. De manera similar, la historia de Nabucodonosor también muestra cómo Dios interviene directamente. Después de desafiar a Dios, Nabucodonosor perdió su capacidad de razonar. Daniel 4:33 describe su transformación. Los separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. Hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Durante 7 años, Nabucodonosor no pudo pensar con claridad ni tomar decisiones, convirtiéndose en algo parecido a un animal, hasta que Dios decidió devolverle la razón. Estos ejemplos muestran cómo Dios puede quitar por completo la libertad de una persona para actuar. Esto lleva a preguntarnos si es justo responsabilizar a alguien por sus acciones cuando no puede decidir por sí mismo. Contraargumentos y respuestas. Algunos defienden estos casos diciendo que Dios solo interviene con personas que lo desobedecen o hacen el mal. Sin embargo, la Biblia también muestra que Dios endurece corazones o engaña a personas para cumplir sus planes, incluso cuando esas personas podrían haber elegido obedecer. Si Dios es quien causa la desobediencia, ¿es justo castigar a los humanos por eso? Otros dicen que las intervenciones de Dios buscan beneficiar a la humanidad, asegurando que se cumpla un plan más grande. Pero este punto de vista sugiere que el libre albedrío no es tan importante como la soberanía de Dios, lo que le quita valor. Conclusión. Los ejemplos de la Biblia muestran un patrón constante. Dios muchas veces quita la libertad de las personas, ya sea endureciendo corazones, enviando espíritus que engañan o controlando directamente sus decisiones. Aunque algunos dicen que estas intervenciones tienen un propósito divino, las consecuencias son preocupantes. Si Dios obliga a las personas a actuar en contra de su voluntad y luego las castiga por esas acciones, esto plantea dudas sobre su justicia y carácter. Esto no parece libre albedrío, es más bien el retrato de un líder autoritario que impone su voluntad con miedo, control y castigos. La Torre de Babel, el endurecimiento del corazón del faraón, los castigos a los israelitas y la locura de Nabucodonosor muestran un Dios que parece valorar más el control que la compasión, el poder que la justicia. En lugar de dar orientación o la libertad de elegir, este Dios exige obediencia al quitar la autonomía que supuestamente da. Estas acciones no se justifican como un derecho divino. Reflejan injusticia, crueldad y falta de compasión. Estas historias no describen a un Dios amoroso, sino a un gobernante estricto que exige obediencia sin importar el costo, manipulando y castigando a quienes cuestionan su autoridad. Esto no es libre albedrío. Más bien, pinta a un tirano que reacciona con caprichos cuando la humanidad intenta ser independiente. A la luz de estas historias bíblicas, el concepto de libre albedrío como un regalo de Dios se vuelve difícil de aceptar. Más bien, la Biblia parece mostrar a un Dios que quita la libertad que dice dar, lo que nos lleva a cuestionar si sus acciones son justas o morales.